Papito Dios, hoy la canción se convierte en un clamor. Háblanos, Señor. Háblanos, no nos dejes continuar cuando estamos perdidos, Señor, cuando tambaleamos, cuando con o sin intención perdemos el rumbo, perdemos la dirección, incluso olvidamos para dónde íbamos, Señor. Por favor, háblanos, recuérdanos que somos tuyos, Señor, corrígenos, lo necesitamos, es por nuestro bien y mi Señor, te suplicamos, háblanos y cámbianos aunque duela, aunque sea incómodo, aunque a veces de pronto nos resistimos a tu voz, a tus palabras. Te suplicamos y te rogamos que no nos dejes resistirnos, Señor. Te rogamos que en este tiempo seas tú hablando a cada uno de nosotros. Lo que solo tú puedes hacer, hablarnos a nosotros de una manera personal, te rogamos que lo hagas hoy, como solo tú puedes, Dios del universo. Y por eso nos encomendamos en tus manos con ese propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Hace un par de semanas terminamos nuestro estudio acerca de las cartas a la iglesia y vimos esas escrituras en el libro de Apocalipsis acerca de varias iglesias, 7 iglesias. La última que estudiamos nosotros fue la carta a la iglesia en Éfeso y la dejamos de última porque veníamos preparándonos para estudiar la carta a los Efesios. Y más que la carta a los Efesios, es una carta a la iglesia, pero a la iglesia no como institución, sino a la iglesia como cada una de las personas. Y es tan importante, pues a la iglesia de Éfeso se le dijo en Apocalipsis que había perdido su primer amor, ¿se acuerdan? Su esencia, lo más importante. Y no sé si alguna vez ustedes de niños, de niñas, se perdieron. O aún incluso de adultos, si uno se pierde, eso que llega uno a un sitio y uno no tiene ni idea de dónde uno está. Y no estoy hablando por influencia de ninguna sustancia ni ninguna de esas cosas. Estoy hablando en el que literalmente uno como que de un momento a otro perdió la orientación y se siente uno que no sabe uno ni para dónde coger. Si es mejor quedarse quieto, si es mejor correr, si es mejor andar despacio, ¿será que me estoy alejando más? ¿Sería yo el único que se ha perdido alguna vez en la vida? De niño y de grande y no tiene una idea y necesita uno empezar a ver direcciones, cosas familiares que lo ayuden a uno a volver al camino correcto. Bueno, pues Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, da la esencia al comienzo de la carta, de la epístola. Y es importantísimo que nosotros entendamos. De hecho, en algunas de las Biblias, tal vez en la tuya, esta sección de escritura, Efesios 1, desde el versículo 3, tal vez tenga el subtítulo bendiciones espirituales o bendiciones de Dios en Cristo. Y hablando de bendiciones, entonces de pronto, no sé qué piensas tú cuando piensas en bendiciones. Mi familia es una bendición, mi trabajo es una bendición, el carro es una bendición, la casa es una bendición, mi salud es una bendición. Sí, pues son bendiciones, indudablemente. Pero ¿cuáles son esas bendiciones de las cuales Pablo nos habla y que se convierten en esencia para nosotros? Las que realmente importan, tenemos que tener cuidado porque a través de la historia, la iglesia sobre todo, el estamento religioso se ha encargado de llenar nuestros cerebros y nuestros corazones hay veces con información innecesaria y errónea, equivocada. Pablo en estos 2 primeros capítulos se ocupa en ayudarnos a encontrar o entender nuestra identidad, nuestro propósito como iglesia de Cristo. Y entre eso veremos que somos hijos de Dios. Y con eso nos va a ayudar a librarnos de costumbrismo, religiosidad de hombres, que en vez de acercarnos a Dios, nos aleja más del propósito de Dios, diciéndonos lo que se supone que hagamos para Dios, en vez de enseñarnos y recordarnos lo que Él hizo por nosotros. Acompáñenme entonces al versículo 3 de Efesios 1, en donde Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y quiero pausar allí primero.
Número uno, es una bendición. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. De lo que Pablo está hablando, está dándole gracias a Dios, está bendiciendo a Dios, porque a nosotros, a su iglesia, el Señor nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En otras palabras, nos ha dado acceso a los lugares celestiales. Nosotros no tenemos acceso por nuestra voluntad a los lugares celestiales. Es gracias a Cristo que tenemos acceso a los lugares celestiales. Para ilustrarlo un poquitico, es como si alguno de nosotros aquí, y de pronto está aquí de pronto un hijo o hija del presidente de Colombia. No está aquí, no está. Pero era como si alguno de nosotros fuera hijo o hija del presidente. Y tendríamos acceso. Voy a llamar a mi papá y lo puedo llamar, y cuando conteste la operadora allá en la casa de Nariño, no, es que habla Santiago Duque. Sí, un momentico. Y le diré: señor presidente, su hijo lo está llamando. Muy posiblemente, a ver qué dice mi hijo. Eso es tener acceso a un lugar no celestial de nosotros en nuestro país. Pero lo que la palabra sí nos dice es que tenemos acceso a los lugares celestiales con Dios Padre gracias a Jesucristo. Y antes de que tú digas, si eres buen estudiante de la palabra, debieras estar viendo ese versículo, debieras estar diciendo: ahí no dice exactamente eso, Santiago. Ahí dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero tampoco dice exactamente que tenemos acceso allá. Me alegra que lo veas así. Mueve una paginita a la derecha, o de pronto ahí mismo lo ves tú en Efesios, en el capítulo 2, de pronto está en la misma página, el versículo 6. Y dice: y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahí sí lo dice más específicamente. Tenemos ese acceso, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, lo que quiere decir que tenemos esa doble nacionalidad. Y decimos que nuestra nacionalidad está en el cielo, sí, pero estamos acá. Somos embajadores, dice la palabra también. Somos representantes diplomáticos del reino de Dios aquí en la tierra. Tenemos acceso allá. No es sino, estamos a una llamada, estamos a una conversación personal con nuestro Rey, pero estamos aquí todavía. Y Pablo está diciendo: bendito sea el Señor que nos da ese acceso a Él. Empezando por bendiciones espirituales. Una de esas primeras es que tenemos acceso directo con Dios en los lugares celestiales. Y lo importante es lo que se mueve en el ámbito espiritual, en esos lugares celestiales. Y allí nosotros tenemos acceso. Están las soluciones, están realmente allá, y nosotros tenemos ese acceso, y es de las primeras cosas que Pablo está diciéndole y recordándole a la iglesia. Recordemos que allá es donde están las soluciones. De la misma manera en que en mi comparación bien injusta con ser el hijo del presidente, si tuviera yo aquí un lío, me llegó una cuenta de Electricaribe muy alta, un momento, voy a llamar a mi papá. Casi que usted no sabe quién soy yo. Sí, papi, no sé qué pasa. Y él puede hacer una llamada y te está llamando el presidente. Imagínense al gerente de Electricaribe. ¿Y qué pasó? Y tengo influencia porque tengo acceso a él. Bueno, una de esas bendiciones espirituales es que tenemos acceso al Señor. Y entonces la pregunta para nosotros como seguidores de Jesús es si esa es la primera llamada que hacemos cuando nos vemos en problemas, o cuando vemos cualquier situación, o cuando clamamos, o cuando tenemos cualquier necesidad, cualquier ansiedad. ¿Vamos primero al lugar celestial o primero solucionamos nosotros aquí? Y yo no sé ustedes, pero yo soy bien culpable de yo soluciono aquí. No, tranquilo, Señor, no te molestes, yo soluciono. Y el Señor: ok, yo realmente tengo la solución para eso. Pues lo quieres hacer tú, dale. Esa primera bendición espiritual es ese acceso directo con el Señor. Luego dice: asimismo, el versículo 4, nos escogió en Él desde la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad,
para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Ahora vamos a ver algo aquí bien breve. Él nos escogió. Y hay la doctrina de la elección. Y bien claro la palabra es, y dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! ¡Qué bendición espiritual más maravillosa! Que el Señor nos haya escogido. Hoy no voy a pretender explicar la doctrina de la elección. Yo no puedo explicar la doctrina de la elección, porque no me cabe en la cabeza que Dios me haya escogido a mí. No lo puedo entender, no lo puedo explicar, mucho menos voy a pretender explicarle a alguien más cómo funciona esa doctrina, porque yo nunca me hubiera escogido a mí, yo nunca me hubiera elegido a mí. Y no solo eso, sino que Dios, por el conocimiento que tiene sin límites, desde antes de la fundación del mundo, ya me hubiera escogido. ¿Los hubiera escogido a ustedes? No entiendo cómo alguien en su juicio justo pudiera explicar la doctrina de la elección cuando ninguno de nosotros se lo merece. Solo dar gloria a su amor y solo dar gloria a su gracia inmerecida. Pero es increíble y es maravilloso ver que dice que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había escogido. Y no solo nos escogió, sino que nos escogió, luego dice en el versículo 5, en amor nos predestinó para adopción como hijos suyos. No solo como escogido, como persona participante, como persona llamada, sino como hijo. ¿Te das cuenta que es ese privilegio de ser escogidos para ser hijos? No es simplemente que nacimos y ya, Él nos escogió para que fuéramos sus hijos. Hablando de bendiciones espirituales, qué maravilloso es que Dios quiere relacionarse con nosotros como papá e hijo, papá e hija. Qué maravillosa bendición que muchas veces ni caemos en cuenta. Muchas veces ni siquiera valoramos esa bendición directamente, de que Él nos escogió para que fuéramos adoptados como sus hijos. Él escogió que fuéramos sus hijos. Y no solo lo escogió, dice, según el beneplácito de su voluntad. En otras palabras, le agradaba, era lo que deseaba, lo hacía con gusto. No es que le tocó, no es que había otra, no es que me lo achantaron, no es que me nació y ya, es por lo que Él lo quiso hacer. Hablando de bendiciones espirituales, y sí, ya sé que he repetido eso como 4 veces y lo voy a repetir otras 10 en el transcurso del estudio bíblico. El contexto es la ciudad de Éfeso, la ciudad de mucha riqueza en el momento en que se escribe esto. Era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia Menor, aprendimos. Tiene un templo que es una de las maravillas del mundo antiguo, un templo espectacular y maravilloso en su de arte, decoración, arquitectura, la diosa Artemisa para los griegos, Diana para los romanos, un templo maravilloso. De Éfeso se decía en el momento que era el Banco de Asia. Eran donde se hacía actividad financiera, literalmente, de préstamos, de inversiones. Era un puerto, era un sitio en donde dirías que hay muchísimas bendiciones, de la misma manera en que hoy vemos bendiciones. Y creemos que bendiciones es tener abundancia material. Y hay veces puede ser una bendición de Dios, pero muchas otras veces puede no serlo. Puede ser la herramienta que el enemigo usa para alejarte de Dios. En el medio de un sitio en donde se cree que todo eso son bendiciones, Pablo está mostrándonos lo que son las verdaderas bendiciones espirituales. No solo eso, no solo desde antes de la creación del mundo, sino que aquí en esta sección de escritura es una en donde vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, las 3 personas de la Trinidad trabajando por nosotros. Se dieron cuenta que al principio dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y dice lo que hace. Luego en el versículo 6 dice, para alabanza de gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. En Él, el amado, tenemos redención por medio de su sangre,
el perdón de nuestras transgresiones. Por supuesto está hablando de Jesucristo. Y luego en el versículo 13, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había prometido. En esta sección de Escritura, el amor del Padre, el sacrificio del Hijo y el accionar del Espíritu Santo en la vida del creyente, haciéndonos lo que Dios quiere que seamos: hijos redimidos, apartados para Él. Identidad, esencia, la debo buscar en mi educación, en mi posición social, en mis antepasados, en mi apellido, en mi apariencia, en lo que tengo, en lo que hago. No, nuestra identidad, nuestra esencia vienen directamente del Creador del universo, que es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en nuestras vidas estos tres se manifiestan en su accionar. Es maravilloso. Pero también dentro de esas bendiciones espirituales nos da el propósito. Miren el versículo 6. Después de decir que somos escogidos, que somos elegidos, dice ¿para qué? En el versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y luego el versículo 12. Para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Y luego el versículo 14, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. 3 veces el propósito de nuestras vidas es dar gloria por su gracia, por su amor, exaltar el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios. ¿Qué tanto es ese propósito parte de nuestro día a día? ¿Qué tanto yo con mi vida busco dar alabanza de la gloria de Dios? ¿Qué tanto yo busco honrar el nombre de Dios día a día, en todo lo que hago, en todos los aspectos de mi vida? Porque si no lo estoy haciendo, pues no estoy cumpliendo con esta bendición espiritual. Y esta bendición espiritual es la capacidad de hacerlo. Tenemos acceso a los lugares celestiales. Señor, a mí me falta ser más agradecido. Señor, yo soy muy orgulloso. Señor, yo tengo esto que necesito cambiar. Y tengo esto que necesito hacer. Pues tengo acceso a los lugares celestiales para que el Señor me dé la capacidad de poder hacerlo. Él es quien nos da. Si ven en el versículo 7, dice, en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gloria. Menciona bendiciones, menciona riquezas. Es específicamente especial para esta iglesia. En ese momento hablo de la iglesia de Éfeso y de la iglesia de nosotros también, que está hablando de riquezas. Pues en esa ciudad había muchas riquezas y era fácil perder de vista y enfocarnos en las riquezas y en las cosas buenas que tenemos y perder de vista las riquezas de la gracia de Dios, nuestra dependencia de Él, su amor por nosotros, su sacrificio por nosotros, su propósito por nosotros, y enfocarnos en tener una vida en donde lo que buscamos acumular es riquezas de las que no cambian nuestra vida por eternidad, sino al contrario, nos alejan de esa presencia de Dios en la eternidad, para alabanza de su gloria. Ahora, es importante aclarar, aunque sea brevemente, aunque no pretendo explicar la elección, sí pienso resaltar el hecho de que aunque no la puedo explicar, la doctrina de la elección, sí puedo gozarme de la doctrina de la elección, sí puedo celebrar, así como ustedes también debieran celebrar el hecho que Dios Padre nos haya escogido. Sí, no lo puedo explicar, pero sí lo puedo celebrar, sí me lo debo gozar y entender que me escogió. No sé por qué, si no fuera Dios diría que cometí un error, pero sí me voy a gozar que soy hijo de Dios, sin pensar, eso sí, que me lo merezco o me lo he ganado. Esa bendición de elección. Porfa, acompáñenme a estas escrituras para que veamos algo importante. Romanos 8 y el versículo 29. Hay varios versículos que hablan de elección, y sí es obviamente única y exclusivamente por voluntad de Dios que somos salvos, pero es una elección basada en su voluntad, en la voluntad de Dios.
Y hay, creemos nosotros, una responsabilidad a responder, valga la casi redundancia, a ese regalo, a esa elección. Ya están en Romanos 8, los versículos 29 y 30. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó, miren, para que fuesen, o sea, hay un propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor nos llama, nos hace sus hijos, no simplemente para que seamos unos hijos malcriados y andemos por el mundo supuestamente con el apellido del Señor en nuestra vida y viviendo como si ni siquiera le conociéramos. Nos llamó para que fuéramos conformados a la imagen de su Hijo. Él es el modelo perfecto y al que debemos seguir. Y muchas veces dices, hey, es que es muy difícil ser cristiano, pero si tienes acceso a los lugares celestiales. O sea que lo que me estás diciendo es que el poder de los lugares celestiales no es suficiente para ayudarte a ser cristiano. Y que es que no sé cómo ser un buen cristiano, entonces no conoces a Jesús. Pues Él es el modelo y de acuerdo a esta escritura, el hermano mayor en ese rol de darnos la forma de caminar, de darnos el ejemplo. En Efesios, en el capítulo 1, el versículo 13, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. La salvación está disponible para todos. Y sin entrar en el tema doctrinal de elección, ya les dije, ese puede ser uno de esos que puede estar para el día de la tertulia, la noche de tertulia. Los proponentes de la elección exclusiva dicen, la gracia de Dios está disponible solo para unos y hay otros a quienes Dios determinó para destrucción. Yo en ese aspecto estoy en desacuerdo, porque es como que la gracia de Dios no fuera suficiente para todos. Y la gracia de Dios es suficiente para absolutamente todos. Y fijándome en Romanos 10, si quieren anoten estas escrituras porque vamos a ver varias, o si quieren lleguen allá. Romanos 10, el versículo 11 al 13, dice, porque la escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. No sé si todas las versiones que ustedes tienen dice lo mismo. No dice que algunos, no dice los elegidos, no dice los miembros de tal iglesia. Todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Y es más, luego dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. O sea que indudablemente sí hay una respuesta de parte de las personas. No hay distinción judío, gentil, griego, no hay distinción, todos los que lo invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No dice algunos, dice todos. Y de hecho ahí en Efesios, en lo que estábamos leyendo en esos versículos 13 y 14, de hecho Pablo dice, primero nosotros, hablando de los judíos y el milagro de salvación, y luego dice ustedes, y la traducción más moderna dice los gentiles, para ustedes también hay salvación. Y aquí Pablo a los romanos les dice dos veces, dijo ahí, tres veces, todo. Y por supuesto Juan 3, 16, ustedes saben la escritura, y del 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que algunos que creen en Él no se pierdan más, sino que tengan vida eterna. Todo el que crea en su nombre no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo, no una parte del mundo, no unos en el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. El que cree en Él no es condenado. Ojo. La gracia de Dios es suficiente para salvar a todo el mundo. El propósito de Jesús, salvar a todo el mundo. Pero hay muchos que no van a creer.
El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito, el Hijo de Dios Jesucristo. Se condena a sí mismo. En la primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 2, dice: Él es la expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Hebreos 2:9, sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Todos. No es coincidencia, no es un error en la traducción. Todos. Y una de mis favoritas, sí los invito a que vayan allá, la primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 10. Y si no vas, al menos anota esta escritura. Creo que te va a ser muy importante. Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 10. Y allí Pablo dice a Timoteo: porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. ¿Se fijaron cómo dice? Él es el Salvador de todos los hombres. No hay otra forma por la cual alguien pueda ser salvo, solo a través de Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma de ser salvo, solo a través de Jesucristo. Él es el Salvador de todos, o sea, está disponible para todos, especialmente de los que creen. Cristo murió, si yo te dijera, Cristo murió por Hitler en la cruz. No, Santiago, por Hitler no. Entonces la gracia de Dios no es suficiente para cubrir los pecados de Hitler. No, sí, murió por él también. No sé qué habrá hecho Hitler en sus últimos momentos, pero si Hitler nunca aceptó a Jesucristo como su Señor, su Redentor, su Salvador, pues estará en el infierno. Pero si se ha arrepentido y ha reconocido que Jesús es su Señor, el Hijo de Dios y su Redentor, nos lo encontraremos en el cielo. La gracia de Dios es suficiente para todos los hombres, especialmente los que creen. Y este versículo es uno. Cuando alguien me pregunta: oye, Santiago, ¿y si un bebé de 6 meses se muere? ¿Qué pasa? ¿Va al cielo? ¿Va al infierno? Solo hay una forma de ser salvo. Y no voy a decir que ese bebé es completamente inocente. La palabra dice que no hay uno, ni uno solo, ni siquiera el bebé de 6 meses. Entonces le traigo a esta sección de escritura. Jesús es el Salvador de todos los hombres. Y ese bebé no tuvo la capacidad de aceptar o rechazar a Jesús. Entonces, cuando el alma de ese bebé llega delante de Dios, Jesús dice: yo morí por él. Y entra a la presencia del Señor porque Jesús murió por él. Si una persona tiene un retraso mental y no tiene la capacidad de aceptar o rechazar a Jesús, si no tiene la capacidad intelectual de hacerlo, cuando esa persona muere y llega a la presencia del Señor, Jesús dice: yo morí por esa persona. Porque esta palabra dice que Jesús es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Ellos no rechazaron a Jesús como Señor y Salvador. Quien rechaza a Jesús como Señor y Salvador se condena a sí mismo. Pero Él es el Redentor. Esa gracia está disponible para todos. Una comparación odiosa, una comparación incomparable. Soy papá de 4 hijas. Y una de esas hijas, ¿saben? Mis hijas no hicieron nada para que yo las amara. Nada. Yo las amo porque son mis hijas. Y las amo por igual, cada uno en sus diferencias. Y no hicieron ni necesité que se merecieran ni que se ganaran nada. Para darles mi amor, mi dedicación, dentro de los recursos que tenga, darles todo lo que yo pueda. Y así ha sido toda la vida, sin que hagan nada para ganárselo o se lo merezcan. Son mis hijas. Pero una de ellas decidió un día: no, ya no me interesa más estar aquí. Ya no me interesa más las bendiciones que tengo a través tuyo. Yo quiero hacerlo a mi manera. No, no lo hagas a tu manera, no te vayas, quédate aquí, mira y es. No, yo lo quiero hacer a mi manera porque es que yo quiero este camino. Pero si ese camino te hace daño, si ese camino está equivocado, si eso no es lo justo, si eso no es lo correcto, no importa, yo lo quiero hacer a mi manera. Ok, tienes 21 años, dale, yo no la voy a obligar. El regalo y las bendiciones que yo le puedo dar están ahí, están abiertas.
pero ella pudo decir, no las quiero. La respuesta del hombre evidentemente es importante para Dios. El recibir ese regalo de gracia evidentemente es importante para el Señor. Y estas escrituras nos dicen que su gracia y su sacrificio, junto con el versículo de Dios no quiere que nadie perezca, nos dicen que el Señor quiere la salvación de todos. Pero eso sí, Mateo nos dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. El llamado y la gracia y el evangelio es para todo el mundo, pero desafortunadamente muchos lo rechazarán. Muchos escogerán hacer las cosas a su manera. Muchos, ojo que ahí es donde entramos muchos de nosotros, nos gustará el mensaje y pensaremos que porque dije una oración ya estoy en el cielo, lo cual es mentira y es falso. Lo vemos con la palabra. Dios nos escogió, a través de Jesús nos redime, pero luego es el sello, decía el versículo 13 de Efesios 1, del Espíritu Santo el que nos marca y nos dice que pertenecemos a Dios y nos hace distintos. Y nos hace ver incluso ante el mundo de una manera distinta y nos recuerda que le pertenecemos a Dios y el que no permite que actuemos a nuestra manera. Sin embargo, muchos de nosotros queremos actuar a nuestra manera. Y entonces el Espíritu Santo de Dios no es nuestra identidad, sino que yo soy mi identidad, mis cosas, mi vida, mi carrera, mi posición, mi estatus, igual que en Génesis. Seréis como dioses y nos volvemos como dioses. Eso es lo que significa perder ese primer amor, que Dios me escogió, me hizo su hijo, que a través de su hijo Jesucristo no solo me escogió, sino que pagó por mí, me redimió de mis errores. Me hizo suyo derramando su sangre y que con el poder de su Espíritu Santo me da la capacidad de vivir para Él, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su plan perfecto. Y entonces ahí soy hijo. Esas bendiciones espirituales son buenas acá, pero aún mucho más grandes en eternidad. Y sin embargo, algunos nos pensamos que las bendiciones espirituales son: fui a la iglesia el domingo, ayudé el miércoles, no soy mala persona, ya, listo, estoy bien. Y ahí es en donde se puede perder ese primer amor. Él nos predestinó para que fuéramos hijos o hijas. Él nos predestinó para la alabanza de la gloria de su gracia, o como dice la traducción al lenguaje actual, para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Ese es el mensaje de Pablo a la iglesia de Éfeso. Para nosotros, que tu identidad y la mía no están en una iglesia como institución, sino que están en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que somos adoptados, que nos escogió como sus hijos, que somos redimidos, que somos adquiridos para que le demos gloria a Él, para que sirvamos aquí. Y esas bendiciones espirituales, esa riqueza de la que habla Pablo, no es una riqueza para tener almacenada, sino que es una riqueza para invertir en la comunidad en donde Dios nos haya puesto. Todas esas bendiciones espirituales, el acceso a los lugares celestiales, el privilegio de ser hijo, de ser hija, el privilegio de saber y entender algo del amor de Dios y de tener el poder del Espíritu Santo de Dios, del cual Jesús dijo: con Él podrán hacer cosas más grandes que las que yo hice. No es para tenerlas aquí guardadas. Estoy aquí en este mundo, mi ciudadanía es en el cielo, pero mientras Dios me tenga aquí, estoy en misión representando al Señor. Ahora toda esta riqueza la voy a invertir en donde estoy, con toda persona con la que yo tenga contacto, en toda esfera de la sociedad en la cual esté, en toda esfera del funcionamiento de este mundo. Voy a impactar al mundo con el amor de Dios, con la gracia de Dios, con el poder de Dios. Voy a impactar el mundo, no para mí, sino para la gloria de Dios. No para que se haga nombre mío, ni se haga el nombre de una iglesia, sino que el nombre de Cristo sea famoso, sea conocido, y ante ese nombre toda rodilla se doble. Pero tristemente hay veces ese nombre es hasta rechazado por cómo nosotros actuamos. Hey, recordemos a quién le pertenecemos. Tenemos el apellido del Señor en nosotros. Él nos escogió para ser sus hijos. Él pagó el precio por nosotros para utilizarnos de acuerdo a sus planes, y pone el Espíritu Santo de Dios disponible en nuestras vidas
para que hagamos un trabajo maravilloso en este mundo. No perdamos de vista ese primer amor, no perdamos la esencia y más bien arrepintámonos de esto, volvamos a Él para que Él haga su plan. Fíjense el versículo 10 y ahí terminamos leyendo de Efesios 1. A manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidos bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Recibimos herencia, pero que esa herencia no sea una que manejemos como el hijo pródigo, quien sin que su padre hubiera muerto ya estaba interesado en qué es lo que me vas a dar, qué es lo que me va a tocar, para yo utilizarlo de una manera de desperdicio. Eso es lo que quiere decir pródigo. La enseñanza del hijo pródigo no es acerca del hijo pródigo, el que recibe todas las bendiciones y las desperdicia. Tampoco es acerca del hijo legalista que se quedó en la casa y cumplió con todo, pero que su corazón no estaba allí. Esa enseñanza es acerca del corazón del Padre, de la misma manera en que este mensaje no es acerca de ustedes y de mí, es acerca del amor del Padre, quien sabiendo todo y conociéndonos ya había planeado todo desde antes. Esa herencia, esas bendiciones, aunque tengas bendiciones aquí, acuérdate de que esta no es tu herencia está en los cielos y es para un propósito eterno. Versículo 12, para que nosotros que primero hemos esperado en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de su salvación y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. En otras palabras, de hecho la palabra en griego para decir que recibimos ese sello y esa garantía es una palabra que no sé cómo se pronuncia, pero suena como arrearch, y habla de ahí, sacamos el original para arras. Años atrás, cuando una pareja se iba a casar, aparte de los anillos, entregaban las arras y eran unos símbolos de monedas de oro que querían decir: hey, estoy tan comprometido que voy a invertir hasta materialmente para decir que yo estoy aquí metido. Y desde el punto de vista legal, no sé si hoy en día se usa o no, cuando yo iba a comprar una casa, un carro, yo daba un dinero de arras, queriendo decir: no, yo esto es tan en serio que ya voy a poner como una cuota inicial, parte del precio lo voy a dar ya, para que sepan que es en serio. Es esa misma palabra la que se utiliza ahí. El Espíritu Santo es gran parte de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y cuando estemos en su presencia, cuando se dice que todas las cosas en el versículo 10, en el cumplimiento de los tiempos, todas las cosas sean reunidas bajo una cabeza, todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, estarán bajo una cabeza, la cabeza de Cristo. Ese versículo 10 es una fotico del reino milenial. De pronto otra pregunta para la noche de tertulia. Cuando tanto en la tierra como en el cielo, todas las cosas estarán bajo Cristo. El reino milenial, cuando Jesús reine desde Jerusalén en una tierra ya restaurada por el Señor. Y en ese momento, más propósito y más plan para cada uno de estos creyentes que sigamos a Cristo. Entonces, nuestra esencia y nuestra identidad no están en este mundo. ¿Por qué seguimos buscándola aquí? Nuestra esencia y nuestra identidad no están en ninguna religión ni en ninguna iglesia. No la busques allí. Nuestra esencia, nuestra identidad y nuestro propósito no nos lo da ninguna otra persona. No hay ningún cristiano insignificante. No hay ningún cristiano que no sea importante. No hay ningún cristiano que no cumpla un papel. Todos somos hijos o hijas de Dios. Todos, no solo unos, no solo los predicadores, los de la alabanza y los que sirven, y los demás son primos. No, todos somos hijos o hijas de Dios. Todos tenemos acceso a los lugares celestiales. El Señor quiere relacionarse con todos y todas como papá e hijo. No busques relacionarte a través de la iglesia. No busques relacionarte a través de otra persona. Y no te conformes con ser primo del sobrino, del tío, de un amigo. Eres hijo o hija de Dios. Vive como tal, tienes acceso a los lugares celestiales, reconoce su amor, nunca lo olvides, y que sea el que te motive y el que te mueva a vivir una vida de milagros en este mundo para la gloria de Dios.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias, nuestro Señor. Tu misericordia, tu amor, tu generosidad son maravillosas, Dios. Nos maravillamos en ellas, Señor. Sin embargo, Padre, hay veces por ahí perdemos el camino. Por ahí, Señor, nos distraemos tanto y este mundo grita y dice tantas cosas, Señor, que perdemos de vista quién tú eres, tu propósito, tu plan para con nosotros, Señor. Perdónanos, Dios, por dejarnos distraer. Perdónanos por perder la dirección, mi Señor. Te suplicamos, te rogamos que tu voz perfecta, amorosa y hermosa suene en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas cada día, Señor. Este mundo busca hacer ruido y distraernos para que perdamos de vista tu voz perfecta. Ayúdanos, Señor, a sintonizarnos contigo. Pon, Señor, nuestros corazones, nuestros ojos, todos nuestros sentidos, nuestras vidas en sintonía con tu palabra, tus palabras para nosotros. Por favor, corrígenos como el Padre bueno que eres. No nos dejes continuar, Señor, en el camino que íbamos antes. No permitas, mi Señor, que nos apartemos. No permitas que le demos más importancia a nada ni a nadie, Señor, sino que toda la importancia sea dada a ti, mi Señor. Señor, este mundo en el cual nos tienes no es nuestra casa, pero tu propósito para este mundo se cumple a través de nosotros. Recuérdanos esa responsabilidad y ayúdanos, Señor, a servirte estando acá y a anhelar recibir la herencia que tienes para nosotros en tu presencia, Dios. Por favor, perdónanos, cámbianos y no permitas que este mensaje sea otro mensaje más de muchos años, sino que este sea el mensaje número 1 del resto de nuestros días vividos para ti. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminamos cantando esto al Señor.